ya es hermano el que ayer opresor. Muy buenas a todos amigos míos, mi nombre es Señor Beatle y hoy les comentaré sobre un suceso bastante controversial de nuestra historia que trata sobre el intento de golpe de estado y posterior matanza del Seguro Obrero. Sin más preámbulos, comencemos. En aquella época, el presidente Arturo Alessandri Palma, quien se encontraba en su segundo mandato, tenía un grupo denominado Movimiento Nacional Socialista, MNS, popularmente conocido como los nazis, como su principal opositor. Dicha organización, formada por Jorge González Bonmers en abril de 1932, se originó tras la expansión del movimiento fascista de entreguerras en Europa. En ese contexto, el MNS logró un gran apoyo popular, incluso obteniendo 3 escaños de diputados en 1937. Debido a esto, tomaron fuerza para las elecciones presidenciales de 1938, las cuales tenían a 3 candidatos con programas muy diferentes entre sí. Un polarizado ambiente. Por el lado oficialista se encontraba Gustavo Ross, conocido en aquella época como el mago de las finanzas, debido a su rol en la superación de la Gran Depresión como el ministro de Hacienda durante el segundo gobierno de Alessandri. En tanto, Pedro Aguirre Cerda tenía el apoyo del Frente Popular, y por último Carlos Ibáñez del Campo bajo el alero de la Alianza Popular Libertadora, integrada por el MNS, Unión Socialista e Independientes. Según se especulaba, el más claro ganador sería el postulante del gobierno, lo cual no fue muy bien recibido por los nazis, quienes comenzaron a planear un golpe de estado para derrocar a Alessandri, y así el ejército obtuviera el poder. En esa línea se gestó la Marcha de la Victoria, el 4 de septiembre de 1938, en la cual participaron más de 100.000 personas que caminaron desde el Parque Cousiño hasta el centro de la capital de la región metropolitana. Dicha agrupación ya tenía planificado que el ataque armado se realizaría el día siguiente a la movilización. Los manifestantes apuntaron a la Universidad de Chile y el edificio de la Caja del Seguro Obrero como los lugares a tomar, ya que eran los más difíciles para que la autoridad respondiera con una ofensiva. Una masacre con radicales consecuencias. Los nacionalsocialistas criollos intentaron un golpe de estado el 5 de septiembre en apoyo a Ibáñez. El golpe, en el que esperaban contar con el soporte de varios regimientos en diferentes partes del territorio nacional, fracasó desde el primer instante por la lealtad que mantuvieron los militares con el presidente Alessandri y luego fue duramente reprimido. Cerca de 30 hombres ingresaron al inmueble de la entidad de seguridad social, interviniendo las comunicaciones y electricidad en Santiago, logrando que por la radio anunciaran el cambio de mando. Bajo la orden del teniente de las tropas nazistas de asalto, PNA, Gerardo Kalmeyer Klotze, iniciaron su arremetida, la cual fue respondida por el gobierno de Alessandri, quien convocó tanto al mando militar como al de la policía. Luego de una violenta lucha, Carabineros, comandado por el director Humberto Arriagada, pudo controlar la situación en la Caja del Seguro Obrero, consiguiendo la rendición opositora. Tras el fin del conflicto, los jóvenes capturados fueron puestos contra la pared, para posteriormente ser ejecutados en el interior del edificio. Según consigna Norteamérica, fue el propio presidente quien habría dado la orden para que los efectivos policiales no dejaran supervivientes. 59 nazistas de los 63 que participaron en el intento de golpe de estado fueron fusilados, causando pavor en la opinión pública, la que no perdonó al gobierno. Carlos Ibáñez, de quien luego se supo fue uno de los impulsores del golpe, se entregó rápidamente a las autoridades para así poder desligarse de toda culpa con respecto a las conversaciones que había tenido previamente con los líderes del Movimiento Nacional Socialista chileno. Posterior a eso, partió al exilio. Conclusión: esta masacre generó un vuelco en el clima electoral de la época, ya que los jóvenes del Movimiento Nacional Socialista chileno comenzaron a virar hacia la centroizquierda chilena, generando un gran apoyo para el candidato del Partido Radical, Pedro Aguirre Cerda, quien finalmente ganaría las elecciones por un estrecho margen al candidato oficialista Gustavo Ross. Y antes de despedirme quiero enviar un especial saludo a Manuel Sepúlveda, Franco López y Jesús Machado. Si les gustó el video no se olviden de darle me gusta, suscribirse y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por ver y que Dios los bendiga.